Muy buenos días para todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver técnicas de venta inmobiliaria, cómo manejar objeciones y cerrar con éxito. Justamente un tema súper, pero súper interesante. Vamos a estar también hablando del libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Así que en un momento nada más vamos a estar hablando de todos estos temas. Cuando hablamos de manejo de objeciones, sí, estamos hablando de justamente entender cuáles son las objeciones y por qué surgen en las ventas inmobiliarias. Es decir, básicamente cuáles son esas cosas que nos dicen los clientes por los cuales nos traban la venta. Y esto es algo muy importante porque una vez que nosotros sabemos bien cuáles son estas objeciones que tienen los clientes y sabemos cómo hacemos para manejarlas y para responderlas, entonces la conversación con el cliente se transforma en otra cosa. Ya estamos esperando que nos digan esa objeción, estamos esperando justamente que nos... que nos digan, por ejemplo, es muy caro o esto no es para mí, o distintas cosas, y nosotros ya sabemos qué es lo que estamos buscando responder. Entonces, aprender estrategias para manejar objeciones es algo muy importante y justamente esto lo debemos hacer a través de desarrollar justamente la confianza y las habilidades de negociación para cerrar más ventas, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de tipos de objeciones, tenemos tipos de objeciones comunes, son, por ejemplo, las económicas, ¿sí? Como por ejemplo, es muy caro, no tengo dinero ahora. Otro tipo son de tiempo, ¿sí? No es el momento adecuado, voy a esperar que el mercado mejore. De confianza, no conozco la zona, no estoy seguro de que esta sea una buena inversión. De competencia, ¿sí? Cuando hablamos de competencia es, he visto mejores opciones, otro corredor inmobiliario me ofrece algo similar. Y de proceso, no entiendo cómo funciona la compra, no sé cuáles son los pasos a seguir. Entonces tenemos 5 tipos de objeciones que nosotros tenemos que justamente entender cuáles son, o sea, esas objeciones y qué entonces nos dice el cliente cuando nosotros queremos justamente avanzar y nos frena con esa objeción. Entonces vamos a repasar de nuevo: económicas, ¿sí? De tiempo, de confianza, de competencia y de proceso. Por eso también es muy importante cuando nosotros damos una charla, cuando nosotros hablamos con el cliente, cuando nosotros estamos planificando una reunión, saber justamente que nosotros tenemos que responder estas preguntas incluso antes de que el cliente nos esté preguntando, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros, por ejemplo, damos charlas, nosotros hacemos el Miami Real Estate Tour en Buenos Aires, que el próximo, si no me equivoco, es en mayo, principios de mayo, donde nosotros, por ejemplo, hacemos en un escenario, ¿sí? Una presentación. Presentamos en Buenos Aires, presentamos por qué Miami, ¿sí? Qué es lo que está pasando en Miami. Pero cuando nosotros armamos esa presentación, justamente lo que pensamos es cómo responder a todas estas objeciones, ¿sí? Entonces, cuando estructuramos la charla, ya la estructuramos hablando justamente, por ejemplo, del proceso de venta. Una de las objeciones que decíamos es de proceso, ¿no? Entonces, nosotros decimos de proceso de venta, es una objeción donde nosotros estamos hablando justamente de cómo es el proceso que el cliente va a seguir para llegar desde no tener nada hasta ser propietario y tener la llave de su propiedad. Y esto es muy importante porque justamente alivia esa tensión que tiene el cliente de será difícil, será fácil, qué tan complejo puede ser, ¿no? Entonces, claves para el manejo de objeciones. Bueno, una de las claves, Lu, sería, ¿no?, la escucha activa, porque cuando nosotros hablamos de escucha activa, estamos hablando de no interrumpir al cliente, por ejemplo, estamos hablando de usar preguntas abiertas para entender mejor esa objeción. Nosotros estamos tratando de que el cliente hable, ¿no? Nosotros tenemos que hablar con el cliente en preguntas, ¿sí? Cuanto más hablamos nosotros y menos habla el cliente, más complicados vamos a estar en poder cerrar a esa persona. ¿Qué decís, Lu? Y algo, hola a todos, tendré unos minutos más tarde. Algo importante, además de no interrumpir, es como entender que la objeción que tiene el cliente, como profundizar en esa objeción, porque ahora vamos a verlo, pero a veces nos dicen el precio, o que un agente les mostró algo similar, o bueno, como validar eso y preguntar, ¿no? ¿Hay algo más del precio que te esté como impidiendo? ¿Tenés que vender? ¿Hay algo más? El tema de la financiación, como validar, entiendo que pueda hacer esto, pero hay algo más, y fundamental no interrumpir, ¿no? Como
bancar esos espacios de silencio para que el cliente habla, porque si nosotros hablamos dando las bondades del producto, es como que el cliente no va a abrirse porque estamos dando datos y en realidad lo que nosotros necesitamos es hacer esa conexión y entender qué está detrás de esa objeción. Bien, perfecto, porque justamente esto de validar, ¿no? O sea, porque muchas veces el cliente tiene una excusa. Lu, revisá si el micrófono lo tenés conectado. A veces el cliente tiene una excusa, digamos, que es que nos dice, pero en realidad esa no es la razón verdadera, ¿sí? Para estar seguro, ¿sí? Es la razón real por la que no está queriendo comprar, ¿no? Por ahí el cliente dice, no, lo tengo que hablar con mi esposo o con mi marido, ¿sí? Pero por ahí no es esa la razón en realidad, tiene otra razón oculta. Entonces, cuando el cliente nos dice alguna objeción, nosotros tenemos que tratar de justamente, bueno, ¿qué es lo que te gustaría hablar con tu esposa, ¿no? O sea, como volver a preguntar, no dejar que el cliente se vaya con una objeción, o sea, sin resolver, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar en las objeciones como una oportunidad, ¿no? O sea, transformar esa objeción en una ventaja. Por ejemplo, si nos dicen el precio es alto, ¿sí? Podemos responder, eso significa que está comprando en una zona con alta revalorización, lo que le garantizará una buena inversión en el futuro. Es decir, nosotros lo que usamos es la objeción para validar. O sea, una persona que no tiene objeciones, en general es una persona que no tiene interés. Al contrario, cuanto más el cliente pelea, cuanto más el cliente discute, cuanto más el cliente pregunta justamente, más es que está queriendo saber para comprar, ¿no? O sea, cuando uno no tiene interés, no pregunta nada. Cuando uno no tiene interés, quiere como sacarse de encima a la persona que está enfrente. En cambio, cuando uno quiere comprar, quiere realmente que le rebatan esas objeciones y que, o sea, puedan avanzar, ¿no, Lu? ¿Qué decís? Me parece que algo también, no en los inversores más experimentados, pero me parece que también detrás de cada compra y de cada inversión está el miedo, ¿no? Porque es algo nuevo, es desconocimiento, es saber si me va a ir bien, es saber si se va a capitalizar, si voy a estar invirtiendo bien la plata, si no me estaré metiendo en algo que, aunque sea con préstamo, lo puedo pagar. Entonces, como tratar de identificar ese miedo me parece que es fundamental y ahondar sobre eso y, o sea, eso, hablar de eso, no del producto, sino de los beneficios o de cuál sería el costo de no hacerlo. O sea, cuál sería el escenario si no haces esto, bueno, ¿y qué harías con la plata? ¿Y qué te estarías perdiendo de este beneficio? ¿Te estarías perdiendo de estos momentos? ¿Te estarías perdiendo de esta capitalización, de esta revalorización para tus hijos? O sea, como ir por ese lado, me parece, ¿no? Como entendiendo cuál es el miedo, porque es lógico, es una transacción y es algo importante y toda transacción lleva miedo. Me parece que tenemos que conectar con eso. Bien, me parece muy interesante lo que dijiste de cuál es el costo de no hacerlo, ¿sí? Y nosotros hablamos varias veces de este tema, pero es el costo de no hacerlo, es algo muy importante en plantearle al cliente, ¿no? ¿Cuál es el costo de no comprar? ¿Cuál es el costo de no adquirir esa propiedad ahora? ¿Cuál es el costo de no hacer la inversión? ¿Sí? Muchos clientes que por ahí no compraron hace 2, 3, 4 o 5 años, hoy se ven con una situación de precios totalmente distinta y con precios en Miami, por ejemplo, específicamente muchísimo más caros, ¿no? Otras personas que no vendieron, ¿sí? O sea, no hicieron lo que querían hacer. Por ahí no vendieron hace 2 años y hace 2 años que están trabados en el lugar y no hicieron el viaje que querían hacer, no compartieron el dinero con la persona que lo querían compartir, no compraron o no se mudaron al lugar donde querrían estar viviendo. O sea, es muy importante entender de nuevo ese por qué la persona está haciendo eso y preguntar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para hacer tu proyecto, ¿no? O sea, hablamos alguna vez de una clienta nuestra, que es un caso que para nosotros es como el caso justamente de estudio, que es una persona que tenía más de 60 años y se quería mudar a Canadá para vivir irse a vivir con la hija, nietos, etcétera, ¿no? Familia que estaba viviendo en Canadá. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿cuántos años más estás dispuesta a esperar para ir a vivir a Canadá con tus hijos, ¿no? O sea, es algo que es muy fuerte cuando uno piensa estamos hablando de que, o sea, sobre una propiedad era creo que de $170.000, estamos hablando porque bajar $10.000,
O sea, ¿es tu diferencia? O sea, ¿cuánto esperarías si pudieses asegurar, que ni siquiera lo puedes asegurar, que esperando vas a conseguir más dinero? Porque eso es una irrealidad. O sea, depende cómo esté el mercado, esperando ganamos más o a veces perdemos más. O sea, hay mercados que van para arriba y entonces esperando ganamos, pero hay mercados que van para abajo y esperando perdemos. Entonces, muchas veces pasa esto, es cuánto tiempo vas a esperar para hacer tu proyecto, cuánto tiempo vas a esperar. También tenemos una clienta que eran, o sea, 4 hermanas decidiendo, ¿no? Cada una tenía, imagínense, su traba, ¿no? Y había una que estaba trabada en que, bueno, no, quería esperar porque quería un poquito más de dinero, que eran un poquito más, eran algo así como, o sea, en un buen escenario, 6.000, 7.000 dólares. Eh, entonces, lo que le preguntaba es, bueno, ¿y vos qué harías con el dinero? Bueno, yo voy a remodelar mi casa, voy a remodelar la cocina, voy a remodelar los baños. Y digo, y bueno, ¿cuánto tiempo vos esperarías justamente para hacer esa remodelación? ¿A vos te da lo mismo? Era una persona que tenía más de 70 años. ¿A vos te da lo mismo hacerlo ahora o hacerlo dentro de 2 años? Ahora, yo tampoco te puedo garantizar que dentro de 2 años te voy a conseguir 6.000 o 7.000 más. Tal vez menos, ¿no, Lu? ¿Qué decís? Claro, eso es. ¿Vos querés 6.000, 7.000 más o querés nada? Porque también ver eso, ¿no? Porque las oportunidades, hay un timing en esto, como que a veces aparecen, está el comprador, está con la plata, hace la oferta, se puede pulir, se puede mejorar, pero me parece que nuestro trabajo es transmitir que, o sea, del tipo no espera hasta que vos te decidas, como que uno tiene que llevar ese timing y saber leer esa oportunidad, porque a lo mejor después no se da, después no aparece ese comprador de nuevo. Entonces, estar bien asesorado obviamente es clave, pero es nuestro trabajo también decir, bueno, son 7.000, 6.000 o nada. Totalmente. Y un tema también importante con el tema de, el manejo de objeciones es básicamente tener en cuenta el tema de la prueba social, ¿no? Los casos de éxito. Nosotros hablamos mucho de ese tema de los casos de éxito, que es muy importante justamente tener esas historias, o sea, que tienen que ser verdaderas, por supuesto, pero tener esas historias de casos de éxito, ¿no? Cada uno, por ejemplo, como nosotros tenemos la historia de esta señora canadiense, o sea, era argentina, vivía en Buenos Aires y estaba queriendo trasladarse a Canadá en el momento del que estamos hablando. Esto era previo a la pandemia, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos esa historia porque es una historia que nos pasó y que es muy interesante como caso de éxito. Entonces, si nosotros le contamos a un cliente sobre esa señora y le decimos, y esa señora aparte se mudó justo meses antes de la pandemia, si la señora no se hubiese mudado, ¿sí? O sea, probablemente no se hubiese podido mudar hasta 1 o 2 años porque, o sea, tampoco necesariamente hubiese podido vender, pero además no hubiese podido viajar. Entonces, esas historias son las historias que por ahí, o el caso de éxito de un cliente que compró una propiedad, ¿no? O sea, y le fue muy bien. ¿Qué decís, Lu? Bueno, quería contar un caso de éxito que es verdadero y que se conecta un poco con esto que hablábamos la vez pasada de, no sé si esto es para vos, pero me acordé de vos, salí de una reunión y tengo esta oportunidad y entró este departamento y concretamente lo que había pasado es que me había entrado un departamento en producción de una persona también mayor que quería salir, que ya no lo iba a rentar, y yo tenía una búsqueda que de hecho era una clienta que tenía un 4 ambientes en Belgrano y que no estaba muy para vender porque, bueno, el precio que yo le pasé no le cerraba, le terminó dando la propiedad a RIMAX, pasó. Me entra esta propiedad y yo la llamo por teléfono. Previo había tenido una precalificación muy larga con ella, habíamos hablado de lo que ella quería, de esa era la casa donde había crecido su hijo, bueno, en fin. Cuando me entra esta propiedad, me acuerdo inmediatamente de ella y le digo, Marisa, mira, yo no sé si esta propiedad es para vos, pero me acordé de vos, vamos a verla. Tiene un dormitorio menos, pero mira, tiene todas estas bondades que me parece que te van a flashear. No, bueno, bueno, está bien, vamos a verla. Bueno, abierta, vino y terminó comprándola. La verdad que terminó comprándola en la segunda visita, pues la primera la hizo sola con el marido y después trajo al hijo. Y bueno, le terminó cerrando con un dormitorio menos, pero con una vista al agua, con 2 cocheras. Era como una súper oportunidad para ella en un muy buen precio. Pero me parece que, y obviamente que le pedí el testimonio después para subir a las redes y para mostrar, porque es importante para otros que a lo mejor están dando vueltas durante un año y no saben muy bien. Entonces, alguien que lleve esa búsqueda bien, me parece que es importante, ¿no? Estar atento a las oportunidades, pero es estar atento a las oportunidades y hacerle saber al cliente que este departamento está ahora. O sea, esta persona está vendiendo ahora. No, esto no me, yo te lo ofrezco a vos, pero si vos me decís que no, yo se lo voy a ofrecer a otro.
Entonces, yo tengo 5 o 6 clientes que podrían estar interesados, pero me parece que a vos te va a ir como anillo al dedo. Y bueno, y así fue, y en un mes hicimos la transacción y está feliz, y vive ahí actualmente, y bueno, eso. Bien, Leandro, me gusta el comentario que pusiste. Me gustaría si levantás el micrófono y compartís un poco sobre el tema justamente de, digamos, la prueba social o el caso de éxito, pero mencionado directamente por el cliente. Estás en mute. ¿Qué tal, Mati? Buen día, Lu, buen día a todos. Gracias por permitirme compartir un poquito con ustedes. El tema de pedirle al cliente que haga un video está buenísimo, pero no todos los clientes son ávidos de contar adelante de una cámara, porque muchas veces muchos inmobiliarios, como nosotros, le tienen miedo incluso a la cámara. Imagínate un cliente. Entonces, yo te cuento y te comparto cómo lo hago yo, que gracias a Dios en mi web tengo un montón de testimonios de clientes. Yo no se los pido, yo se los robo. La verdad es esa. Entonces, todos en el mejor momento de la firma de un contrato, cuando compraron la casa, cuando vendieron la casa, cuando están contentos, cuando reciben un regalo tuyo, sea un ramo de flores, un vino, una cena o lo que quieras invitarle, creo que todos lo hacemos eso como un gesto al momento de finalizar el contrato. En ese momento todos están dispuestos a sacarse una foto con vos. Entonces, ¿qué hago? Le pido una foto. Y en ese momento que le pido la foto, saco la foto y cambio y lo pongo en video. Digo, ahora contale a la gente cómo te sentís. Contale a la gente a qué te ayudé. Cómo te fue con mi ayuda. O cómo te fue con la ayuda de mi equipo. Porque por ahí muchas veces le saco la foto yo a alguno de los chicos de mi equipo. Entonces en ese momento no le queda otra que hablar. Ya está delante de la cámara sonriendo. No le queda alternativa. Está emocionado, ya está con esa emoción. O sea, yo creo que va por ese lado. O sea, si se lo pedís, no lo hacen. Incluso si se lo pedís en ese momento, no lo hacen. Pero si se lo robás de esa manera, sí vas a conseguir un montón de testimonios. Por lo menos a mí me funciona. Bien, me encanta, buenísimo, espectacular. También nosotros cerrar con una solución, ¿no? Cuando nosotros tenemos, o sea, hacemos el manejo de objeciones, ¿sí? Resumir cuáles son las preocupaciones, porque lo que más pasa cuando estamos haciendo ventas es la falta de comunicación. Es decir, lo que nos pasa es que la comunicación no es precisa, ¿no? Nosotros creemos que el cliente quiere algo y el cliente está por otro lado totalmente distinto. Entonces, validar es parte de este formato de comunicación donde nosotros le preguntamos, bueno, por ejemplo, si yo te resuelvo el problema del precio, o sea, si te consigo al precio que vos me estás pidiendo esto, ¿vos avanzarías o tenés alguna otra objeción adicional? No, además lo tendría que hablar con mi esposa. No, pará. Entonces, hablemos con tu esposa, sumémosla al Zoom, sumémosla a la reunión, hablemos eso y después yo voy y consigo el precio. Porque si no, lo que termina pasando es que yo consigo ese pedacito que me faltaba y después al final falta algo más. Entonces, es muy importante decir, bueno, entonces vos me estás pidiendo un departamento que tenga un balcón más grande, querés que tenga una vista hacia el agua, querés que esté ubicado en esta zona, que tenga 3 dormitorios, o sea, como resumir la situación completa para estar todos en la misma página, ¿no? Y vamos a pasar, si te parece, Lu, a las principales objeciones que tenemos, como por ejemplo la típica voy a pensarlo, ¿no? O sea, una típica objeción que nos dicen los clientes. ¿Qué podemos Sí, decirle bueno, ahí? que obviamente tenemos que entender que es una decisión importante, que es un montón de dinero lo que está en juego, pero a lo mejor es un poco brusco, pero es importante como decirle, bueno, ¿qué tendrías que pensar? ¿Qué te hizo ruido? ¿Qué es lo que no te, digamos, cerró o te dejó como más indeciso? Como profundizar en eso. Aunque parezca un poco incisivo, es importante nuestro rol porque en definitiva muestra la preocupación de poder resolver esa inquietud, esa objeción, ¿no? Eh, Bien, Leandro. Qué bueno que lo tengas que pensar. Porque si la casa no te interesara, no tendrías nada que pensar. Bien. Muy importante, o sea, hacer esa pregunta y también decir qué es lo que tenés que pensar. ¿Qué es lo que tenés que pensar? Justamente nosotros tenemos que no irnos de la reunión sin saber, o sea, qué es lo que tiene que pensar. Jamás una reunión termina en tengo que pensarlo y uno le dice, bueno, pensalo y cualquier cosa me llamás. Ese es el error más garrafal que podemos tener en cualquier
tipo de conversación, ¿sí? O sea, acá hay dos cosas que tenemos que hacer, o sea, preguntar qué es lo que tenés que pensar para saber cuál es el verdadero problema, ¿sí? Y lo segundo es fijar una siguiente reunión, ¿sí? Fijar un siguiente objetivo, ¿está bien? Entonces, tengo que pensar porque el préstamo hipotecario no sé si me va bien. Ok, hagamos una cosa. ¿A vos te parece si la semana que viene, el martes a las 3 o a las 5 de la tarde, nos juntamos con el prestamista, con el banco, con quien sea, para hablar un poquito de ese problema? O sea, vamos a un siguiente paso. El siguiente paso tiene que estar definido en la reunión. Nosotros, cada reunión tiene como objetivo llevar al cliente a una siguiente reunión, ¿sí? Tenemos otra expresión que dice, es muy caro, ¿no? O sea, a nadie le habrán dicho, ¿no? Es muy caro. O sea, es la primera vez que lo escuchan, es muy caro. La verdad que es muy caro, es uno de los problemas que más nos dicen los clientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de es muy caro, nosotros podemos, o sea, responder, por ejemplo, entiendo tu punto, ¿sí? Déjame mostrarte cómo el precio refleja la calidad de la propiedad y su potencial de revalorización. Además, podemos negociar tal vez mejores condiciones de pago. Ahora, cuando el cliente dice es muy caro, ¿sí? Hay que entender si es muy caro significa que no tiene el dinero para poder pagarlo, ¿sí? O que le parece caro el producto al precio, ¿sí? Vamos a un caso. Si una hamburguesa de McDonald's sale, no sé, $5, ¿sí? Es muy caro, es que me la vendan a 8. ¿Está bien? O sea, ahora, si yo tengo $3 para comer y no me alcanza la hamburguesa de 5, el problema es otro. No es que la hamburguesa es muy cara, sino que no tengo yo el presupuesto. Entonces, hay que aislar esas dos situaciones si es que no tiene el presupuesto o que le parece que el departamento no vale. Si le parece que el departamento o la propiedad no vale, tenemos que justamente mostrarle por qué sí vale o si realmente no vale, o sea, pasarlo a una propiedad que valga, ¿sí? Y si no tiene el presupuesto, tenemos que corrernos del lugar. Entonces, ahí hay tres cosas que nosotros podemos ponerle al cliente como entre las cuales tiene que elegir qué ceder. Cuando no tiene el dinero para la propiedad esa, tiene que ceder una de tres cosas, ¿no? Que son la ubicación, o sea, ok, no tenés el dinero, nos movemos a una ubicación más económica, ¿sí? El tamaño de la propiedad, ok, no te alcanza el dinero para esta propiedad que tiene X tamaño, bueno, nos movemos a una propiedad más chica o el precio, ¿sí? O sea, una de esas tres variables tenés que mover, porque a veces el cliente quiere, o sea, una propiedad de Todo. $200.000 nueva en Brickell, ¿no? O sea, no la alcanza, o sea, es demasiado, la zona es demasiado cara para esa situación. ¿Qué decís, Leandro? O el Estado, porque quizás, o sea, dentro de las tres variables vos decís, hay una cuarta que es el Estado. Quizás no te alcanza para comprar una casa impecable. Bueno, ok, busquemos una que sea de segunda mano, que tengas que hacerle algunas refacciones y que cumpla en función de lo que tenés para poder comprar, ¿no? Y también otro tema que muchas veces es, siempre que la persona presenta una objeción, aprovechar eso que te está diciendo para aplicarle un cierre de venta. O sea, porque si no es como que el manejo de la negociación la tiene el cliente. Entonces, cuando vos le devolvés con una nueva pregunta, haciéndolo pensar para que la persona, guiándolo hacia que tome una decisión, es la clave de que el manejo de la operación, el manejo de esa gestión, lo tengas que tener vos. Excelente. Y Lu, voy a esperar a que bajen los precios, ¿no? Una objeción común en los clientes es justamente que espera porque lo que dice es voy a esperar a que bajen los precios. ¿Qué le podemos, o sea, decir a un cliente que dice voy a esperar a que bajen los precios? Bueno, le podemos decir que es una estrategia válida, que espere que bajen los precios, pero siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos de los momentos, ¿no? ¿Qué seguridad tenés de que los precios van a bajar y que no van a subir y que te estás perdiendo de hacer la operación? O sea, primero tener en cuenta cuál es el objetivo, por qué querés hacer esta inversión, tener muy presente esto y guiarlo de la mejor manera, porque si espera, a lo mejor que nos ha pasado ya de clientes que han venido al tour y que no han comprado porque quisieron esperar y se perdieron un montón de plusvalía, ¿no? Porque los precios siguieron subiendo, entonces se perdieron ese momento con esa promoción o con ese incentivo. Entonces, estar atentos a eso, como indagar mucho y hacerle entender que
O sea, si espera, no siempre va a salir bien. Bien, y ahí cuando hablamos de esperar, algo también muy relevante es, o sea, de dónde sacan la fuente, ¿no? O sea, preguntar Mm. siempre de dónde, o sea, tienen esa información, de dónde tienen la información de que si ellos esperan, el precio va a bajar, ¿no? Porque es muy importante que hay gente que dice, no, porque los precios van a bajar, ok, y eso, ¿quién te lo confirmó? Porque yo no tengo la misma información, entonces quisiera saber cuál es tu fuente, ¿no? Me dijo mi primo que una vez fue a Disney y conoce a Mickey Mouse y bueno, o sea, entonces se quedan con justamente esa validación de dónde el cliente obtiene esa información. Tengan en cuenta que la venta es una transferencia de energía, ¿no? O sea, nosotros tenemos que justamente transferir esa energía al cliente y nosotros tenemos que estar convencidos y transmitir esa seguridad al cliente. Entonces, cuando nosotros estamos como tímidos, como dudosos en la pregunta, o sea, es a veces difícil justamente pasar esa energía al cliente. Entonces, nosotros tenemos que evitar, ¿sí?, la frustración en los clientes para que justamente ellos estén diciendo quiero comprar con vos. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que vender al cliente, hablamos de las dos ventas, ¿no? La venta de la propiedad y la venta de nosotros. Es que el cliente tiene que comprar con nosotros. Entonces, el manejo de objeciones nos da justamente esa información. Y Andrés, quería ir a Piensa y hágase rico de Napoleon Hill, ¿sí? Para relacionar esto a veces de el tema de la transferencia de energía, ¿no? Donde nosotros hablamos justamente, Lu habló de el miedo es el peor enemigo, que habla Napoleón Hill, y dice, el miedo paraliza y bloquea el éxito. Los 6 temores principales son pobreza, crítica, enfermedad, pérdida del amor, vejez y muerte, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de los miedos de las personas, justamente podemos de nuevo relacionar con el libro de Napoleón Hill los temores principales, ¿sí? Entonces, si nosotros agarramos esos temores y los llevamos justamente al porqué y vinculamos con el porqué, esto es algo que puede ser muy interesante. ¿Qué nos querés contar, Andrés, del libro de Napoleón Hill? Bien, esto no es de Napoleón Hill, sino que es de Krishnamurti, un antiguo ser espiritual de los más importantes para mi gusto. Y él decía que los miedos, todos esos y algunos más, son las ramas de un árbol. Pero ¿cuál es la raíz del miedo? Que Napoleón Hill, por supuesto, lo dice. Es el miedo a la muerte. Y todos los miedos suceden por no estar en el presente. Uno está o en el pasado o en el futuro. Porque sucedió esto, porque me sucedió esto, porque le sucedió hasta el otro, y por lo que me puede suceder, y lo que va a pasar, y que puede subir o que puede bajar. Y todo eso es fantasía. Es, como dijiste hace un rato, te referiste a Disneylandia. Bueno, es Disneylandia. Es el país de la fantasía, donde todo lo que pasó no tiene por qué volver a pasar, ni tampoco todo lo que creo que podría pasar va a pasar. De hecho, dicen los que saben que el 95% de las cosas que suponemos que van a pasar no pasan, por los miedos. Porque hay dos tipos de miedo. El miedo real, es decir, viene un tren y vos estás en medio de la vía y se acerca, es un medio real, el tren viene. Y otra cosa es imaginar que un tren viene. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando uno no está en el presente, todos esos miedos aparecen. Y entonces, bueno, el tema es qué está pasando acá y ahora y qué me conviene acá y ahora. ¿Me quiero ir a Canadá con mi hija o quiero ver si esas fantasías que tengo de que las cosas pueden subir, que pueden subir o bajar, porque es así, no lo sabés? Es decir, pueden incluso estar subiendo y de repente caen porque vino la pandemia. Entonces, bueno, la verdad que la vida es riesgo y los riesgos hay que tomarlos. Y hay que tomarlos en el presente, es decir, con los hechos reales, no con una película de Walt Disney. Fundamentalmente eso quiero marcar, porque ahí es donde hay que llevar. Y vos lo estuviste diciendo y también lo estuve diciendo Lu, todas las fantasías que uno se hace y se las cree. Así es.
Y con esto lo que me gustaría es cerrar con el tema del cierre basado en la emoción, ¿no? O sea, ir más allá de los números. El cliente quiere proteger su dinero y a su familia en general. Nosotros estamos basados muchas veces, en el episodio pasado, si no me equivoco, yo conté esta anécdota de Orlando que comprando un yate, pero básicamente cuando hablamos del cierre basado en la emoción, significa por qué, cuál es la emoción que lleva a la persona a comprar, ¿no? Muchas veces el cliente está hablando de la rentabilidad y nosotros estamos hablando de la característica de las propiedades, que tiene esto, que tiene lo otro, que esto. Y en realidad nada de todo eso es la razón por la cual el cliente va a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, esto de ir más allá de los números, preguntar qué es más importante, el retorno o la seguridad del patrimonio. ¿Cómo afectaría a tu vida y a tu familia si pierdes tu inversión en tu país, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más quieres postergar esta decisión? O sea, ir por el lado emocional. Y también muy importante, utilizar el principio de urgencia, ¿sí? Las oportunidades en el mercado no esperan. Lo que habló Lu hace un rato, que es cuando nosotros presentamos algo, tiene que tener una temporalidad. Si me da lo mismo tomar la decisión hoy, tomarla dentro de un mes, tomarla dentro de un año, ¿sí? ¿Para qué entonces la voy a tomar ahora si la puedo tomar después? Entonces nosotros tenemos que tener siempre algo que nosotros le estamos ofreciendo al cliente para que tome acción. Y ese algo tenemos que buscarlo como puede ser a veces un incentivo, puede ser un incentivo de pago, un incentivo de tiempo, un incentivo de un pasaje, un incentivo, o sea, siempre tenemos que estar ofreciendo algo al cliente para que el cliente pueda tomar la decisión sintiendo que ganó algo adicional por haber tomado esa decisión. También muy importante es esto de nosotros no tenemos que convencer a los clientes, ¿sí? Sino que tenemos que agarrar clientes que ya están convencidos y simplemente ponerles el camino allanado para que puedan tomar la decisión. Esto es algo muy importante. No hay nada peor que tratar de convencer a un cliente que no quiere comprar o que no puede comprar, ¿sí? Estamos perdiendo el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo. Lo que tenemos que detectar es el cliente que quiere comprar, pero por alguna razón no avanza, ¿no? Acá dice Leandro, hacer las preguntas correctas, ¿no? O sea, muy importante hacer las preguntas correctas y también entender que justamente cuando uno va a comprar, o sea, yo conté también una anécdota, yo necesito comprar una cortina para una sala de streaming, esto, lo otro, ¿sí? Y el otro día, o sea, vengo preguntando y la mayoría no entiende lo que le estoy preguntando. Entonces me ofrecen cortinas, no, que esta es más linda, que esta es no sé qué, que esta es de PVC, que esta... Y yo lo que estoy preguntando es, ¿absorbe el audio? Y no saben si absorbe, me mandan cualquier cosa. Hasta que alguien me mandó un audio diciendo, porque para el audio vos necesitas esto, lo otro, listo, no importa el precio. No me importa el precio. O sea, hay una diferencia de precio entre unas y otras, incluso está por ahí es más cara, pero como sé que esa persona sabe lo que me está vendiendo y resuelve mi problema, la diferencia de precio no me interesa porque yo lo que quiero es resolver el problema rápido, ¿sí? Entonces, no se trata de encontrar, o sea, yo quiero comprar, ¿sí? Pero necesito que, o sea, se pongan las condiciones a mi alrededor para que lo que quiero comprar sea lo que vamos a comprar. Y cerramos, Andrés, con esto, ¿te parece? Que es lo mismo que pasa en la terapia. A veces viene gente que viene para que vos lo mejores. No hay remedio. Si no está convencido que él puede mejorar con tu acompañamiento y que vos le muestres el camino, es inútil. Busco la manera de que tome otro camino. Así es. Así que bueno, con esto cerramos la sesión de hoy. Gracias a todos por estar acá. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes con más Poder Latino Coaching Inmobiliario. Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.